Muy buenos días, yo soy el estudiante Benjamín Antonio Romero Aguilar de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca de Colombia. A continuación voy a hablarles sobre dolo, culpa y preterintencional. Son formas de la conducta necesarias para reconocer la dimensión racional de la persona humana en el Estado social y democrático de derecho. Y como tales se encuentran contenidas en el tipo cuanto a exigencias normativas para efectos a realizar en el juicio de tipicidad. Hablemos un poco sobre el dolo. El delito doloso se establece en el artículo 22 de la siguiente manera. Artículo 22. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y no una producción se deja librada al azar. Lo anterior significa básicamente que una persona conoce y sabe con anterioridad que la conducta que va a realizar o cometer es punible y delictiva a pesar de eso la comete. Como ejemplo, podemos mirar el asesinato de Jaime Garzón, entre los cientos de miles de asesinatos que ocurre diariamente en Colombia. El asesino, conociendo que es un delito, atenta contra la vida de esta persona y esto es una actitud dolosa. El concepto, hablemos, tradicionalmente se ha definido al dolo como la conjunción de un conocer y un querer, materializado de la conciencia o psique del individuo. En consecuencia, el dolo se integra de dos elementos, uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal respectivo y otro volitivo, que implica querer realizarlo. Por lo tanto, en materia penal se dice que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización. Tipos de dolo: dolo directo y dolo eventual. Señala la Corte Suprema de Justicia, el dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere resultado típico. El dolo directo de segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero su producción se presenta como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero lo acepta o lo consiente o carga con él, no obstante habérselo representado como posible o probable. De la culpa, artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción, el deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Definición de culpa. En el Código Penal colombiano, de la cual observamos dos tipos de culpa comúnmente conocida como culpa sin representación y culpa con representación. Sin embargo, antes de entrar en estas definiciones es oportuno aclarar que la aplicación de esta modalidad de la conducta no es dable aplicarla de manera mecánica o instantánea, ya que la normatividad es clara al señalar que las conductas culposas o preterintencionales solo serán punibles en aquellos casos que la ley haya determinado expresamente. Clases o modalidades de culpa. Culpa sin representación. En la culpa inconsistencia la gente no desea el resultado y mucho menos lo ha previsto, por lo que actúa con negligencia.
no significando lo anterior que el resultado no sea previsible, por el contrario, al serlo se genera la sanción del actuar negligente. Culpa con representación. La culpa consciente abarcada en la pregunta parte del artículo 23 del Código Penal colombiano. El agente no actúa con negligencia, puesto que si se prevé el resultado, solo que ésta piensa y confía que puede evitarlo, volviendo su actuar imprudente y generando el resultado no deseado. Culpa con representación y dolo eventual. En ambas modalidades el resultado es previsto y el actuar es imprudente. No obstante, a diferencia de la culpa con representación, en el dolo eventual el resultado es previamente aceptado, por lo que la gente insiste en el actuar sin importar el resultado final. Delito o conducta preterintencional. Por otra parte tenemos el delito preterintencional, el cual se define en el artículo 24 de esta forma. Artículo 24. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo predecible, excede la intención de la gente. Esta conducta es delictiva cuando una persona, a pesar de conocer que la conducta es ilegal o punible, quiere cometer un acto que no sea de gravedad, pero al final resulta siendo mucho más grave de lo que pensó. Algunos ladrones tratan de intimidar a sus víctimas con armas de juguete, pero si en el robo resulta lesionada la víctima, el ladrón estaría cometiendo una conducta preterintencional, es decir, el acto se realizó por sus consecuencias, fueron más allá de lo que se estaba pensando. Ejemplo, le produjo, pero al caer se golpeó la cabeza y murió. Ahí se denomina un delito preterintencional. En caso de confusión, siempre es recomendable recurrir a expertos de la materia y buscar asesoría con un abogado penalista para determinar la clase de delito y por ende determinar la penal a la cual estaría sometida la persona que incurrirá en estos supuestos establecidos por el Código Penal colombiano. Elementos de la preterintencional. Conducta inicial dolosa, voluntad dirigida a la producción de un tipo penal, producción de un resultado final distinto y más grave del querido por el agente. Este resultado debe ser, en la normatividad colombiana, previsible por el agente. Nexo causal entre la conducta realizada y el resultado obtenido. Homogeneidad de bienes jurídicos protegidos. Entre el protegido por el resultado querido y el protegido por el resultado obtenido. El objeto material sobre el cual se realiza la acción delictiva sea el mismo objeto material que padece el resultado mayor finalmente producido, que la figura se encuentre representada expresamente consagrada en la ley. El fenómeno de la preterintencional se caracteriza desde un punto de vista objetivo por la verificación de los resultados típicos. El primero, hacia el cual orientó y voluntaria y dirección de aquel que no fue querido y finalmente se produjo por falta del deber del cuidado que le era exigible a la gente en el desarrollo de la conducta antijurídica. Lo que más que evidente que en la dogmática colombiana, a pesar de ser una modalidad independiente, la preterintención consiste en un resultado distinto al que buscaba en el indiscutible la presencia del dolo, resultado que termina siendo más grave, poniendo en manifiesto la culpa. Importancia en el derecho penal colombiano.
La distinción entre estos conceptos es fundamental en el derecho penal, ya que puede influir en la calificación del delito, pena o imponer la responsabilidad del autor. Por ejemplo, dolo: un hombre planea y ejecuta el asesinato de su esposa para cobrar el seguro de vida. Culpa: un conductor se distrae y atropella a un peatón causándole lesiones graves. Preterintencional: un hombre intenta robar un vehículo, pero en el proceso el dueño del vehículo resulta herido. En cada uno de estos ejemplos, la intención y el resultado son diferentes, lo que puede influir en la calificación del delito y la pena a imponer. Muchas gracias.